Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, es un pasaje bien especial. Solamente quiero rescatar la forma en que Jesús enfrenta la tentación. Uno puede verlo de distintas maneras el pasaje, pero solamente quiero hacer hincapié en que cuando Jesús se defiende ante estas tres tentaciones que aparecen acá, que primero convierta las piedras en pan. Jesús enfrenta a Satanás diciéndole que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de la segunda tentación, cuando el enemigo también le dice que se tire del pináculo del templo para que los ángeles vengan y lo tomen, para que haga un espectáculo y así muestre su poder. Y le dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, que era un episodio en el desierto del pueblo de Israel, donde querían que Dios mostrara su poder, y como diciéndole: a ver, muestra si eres realmente Dios y danos agua aquí en el desierto. Entonces, en ese aspecto está diciendo: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en esa ocasión allí en el desierto. Y en la tercera tentación, Satanás le ofrece todas las riquezas del mundo y la gloria del mundo, pero con la condición de que le adore. O sea, hasta ese punto llegó la sinvergüenza, ¿cierto?, de decirle: tú me tienes que adorar. Y Jesús también le contesta: escrito está. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la manera en que Jesús se enfrenta al enemigo es con la palabra. Y nosotros estamos viendo el énfasis de la palabra en este tiempo, de los 5 conceptos para alcanzar la gran comisión, y que es lo que el Señor nos está entregando y nos está preparando para todo lo que Él va a hacer. Como bien decía nuestra pastora Carmen, tenemos que orar también por aquellos que van a llegar a conocer a Cristo, porque si estamos sembrando la palabra, lo estamos haciendo con esperanza de que el Señor tiene que hacer una obra en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y esa es nuestra convicción, de que al sembrar también vamos a esperar la cosecha. Pero el Señor también tiene que tratar con nosotros, tiene que irnos preparando. Y este concepto de la palabra que hemos dicho, no podemos alcanzar la gran comisión sin que le demos el lugar que corresponde a la palabra de Dios, o sea, lo que es el discipulado, lo que es la enseñanza, lo que es el compartir el evangelio con otras personas. Es decir, la palabra de Dios es la que tiene que obrar en nuestra vida. Y también con respecto a la palabra de Dios, es importante que nosotros conozcamos también las maquinaciones del diablo, las maquinaciones del enemigo, cómo él se mueve, cómo él se organiza, cómo él obra. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos defendernos con la palabra, y como Jesús se defendió con la palabra, escrito está. Y también sepamos qué dice la palabra con respecto a este mundo de la oscuridad, de las tinieblas, porque también nosotros como iglesia tenemos luchas
pero no solamente con personas, sino que dice la Escritura, y el apóstol Pablo dice en Efesios, que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra seres malignos en las regiones celestes. Y la iglesia tiene que saber también cómo luchar en ese aspecto, en esa dirección. Porque si nos quedamos solamente a nivel humano, la lucha es muy corta, la visión es muy corta. Tenemos que pensar que también hay una lucha espiritual. Y para eso tenemos que saber, entre comillas, guerrear y saber usar la palabra, para que también nosotros estemos confrontando este reino de la oscuridad. Porque muchas iglesias son bombardeadas por estos espíritus malignos y la dividen, le causan dificultades, problemas, y más que avanzar y crecer y que haya armonía y que haya unidad y haya comunión, hay todo lo contrario, desunión, hay divisiones y todo aquello. Uno tiene que pensar, bueno, ¿y por qué se está produciendo esto? Tal vez no estamos luchando con las armas que tenemos que luchar. A lo mejor nos estamos mirando entre nosotros, pero el enemigo está causando estragos en nuestro medio. Y para eso también como iglesia tenemos que aprender a luchar en esa esfera espiritual, donde tenemos que al enemigo decirle que retroceda, decirle que él no tiene arte ni parte en nuestras vidas, y no darle lugar también a él en nuestros corazones, sino que dejar que el Espíritu de Dios pueda llenar la vida de su iglesia. Por eso Jesús, cuando se defiende ante la tentación, ante el enemigo, le dice: escrito está, escrito está. Y también nosotros podemos decir eso. Le vamos a dar el lugar importante que corresponde a la palabra de Dios dentro de la iglesia para que alcancemos la gran comisión. Así que el tema de hoy día, hablando de independencia, hablando de libertad, vamos a hablar acerca de cómo enfrentar el poder del enemigo, y para que podamos ser libres y aprendamos a constantemente estar libres ante cualquier tipo de tentación que el enemigo también nos quiera presentar. Así que, ¿cómo enfrentar el poder del enemigo? Y una pregunta: ¿alguna vez usted se ha encontrado con alguna experiencia de tener que reprender al maligno, algún espíritu de la oscuridad? Bueno, yo pienso que sí, cada creyente tiene en alguna medida alguna experiencia de ese tipo. Yo recuerdo que una de las ocasiones, cuando recién comenzaba a estudiar la palabra de Dios, después de haberme convertido a Cristo, me correspondió orar por una persona que estaba atada por un espíritu maligno. Y claro, yo había visto a mi pastor que lo había hecho, y en ese tiempo la juventud de uno, bueno, yo me acordaba que lo que tenía que hacer era clamar a la sangre de Cristo y decir que la sangre de Cristo tiene el poder y que Cristo venció en la cruz del Calvario al enemigo, y la sangre derramada es lo que nos garantiza la victoria. Recuerdo que clamé en esa dirección y también tomé la autoridad en el nombre de Jesús y reprendí a ese espíritu maligno, y lo hice con otro hermano, y pudimos ver cómo el Señor libertó a esa persona y volvió en sí, porque no era él, era una entidad que lo había dominado en ese momento. Y a tal extremo que la persona estaba en su cama y levitaba, así, se levantaba. Entonces fue una cosa bien fuerte, pero pudimos orar en el nombre de Jesús y clamar a la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús echar fuera a ese espíritu maligno, y esa persona quedó libre. Ahora, cuando vemos este pasaje de Jesús, cuando tiene que enfrentarse al enemigo, también rescatamos eso de que él lo pudo hacer diciendo: escrito está. Se basó en la palabra de Dios. Y una de las cosas que llama la atención es que él se tomó también, si usted lo lee con detención, del libro de Deuteronomio. Todas las citas que él dice están tomadas del libro de Deuteronomio. Y alguien dijo por ahí, bueno, el libro de Deuteronomio es el libro donde el pueblo de Dios en el desierto, mientras peregrinaban, donde iban a hacer 40 días, fueron 40 años, por su rebeldía, porque fueron muy rebeldes. Es el libro como que en esencia enseña cómo cierto, el pueblo se comportó en rebeldía delante de Dios. Pero también allí están las promesas del Señor para su pueblo, y de ese libro también se toma Jesús para poder reprender a Satanás. Pero bueno, veamos
Primero, la naturaleza y organización de este mundo espiritual del maligno. Cuando uno lee también este pasaje en Marcos 5, que es muy conocido, que dice: en cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro, dice, procedente del cementerio, un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo ni siquiera con cadenas. Así, allí vemos ya una manifestación maligna en ese hombre que estaba poseído. Y aquí se relata una de las tantas historias de los encuentros que tuvo Jesús con los demonios. Y tenemos que decir que los demonios no son, ¿cierto? No vamos a decir que fueron creados por Dios, sino que vamos a tener que decir que los demonios son esos seres angelicales, en principio, que cayeron de la gracia divina junto con Satanás. Ellos fueron tentados y corrompidos en entre comillas, las contrataciones de Lucero o Lucifer, el querubín que se envaneció, así lo enseña la Escritura, y se rebeló contra Dios. Y los demonios no fueron creados por Dios como tales, como tampoco lo fue Satanás. Dios creó ángeles buenos, llenos de facultades, y ellos lamentablemente las torcieron y usaron para mal, convirtiéndose así en los seres depravados que son ahora. Y ese mundo espiritual, la iglesia tiene que también conocerlo. No es el tema principal de una iglesia que todos los domingos va a estar predicando sobre este tema, pero es una temática que también la iglesia debe conocer. Y la Biblia no nos dice cuántos son los demonios, pero podemos deducir que son muchos, ya que Satanás, dice, arrasó en su caída a 1/3 del reino angelical, y por esta razón pareciera que están en todas partes. Y ellos actúan bajo la dirección de autoridad del diablo y se les someten desde que lo siguieron en su necia e ingrata rebelión contra el Creador. Se habla del origen, de cómo se transformaron estos seres angelicales en demonios. Y los demonios son espíritus inteligentes y también tienen personalidad, y por lo que pueden actuar con gran habilidad y también con mucha astucia en la ejecución de sus planes malévolos. Y lo más que ellos desean es tener un cuerpo humano, o también estar en los animales, ya para poder hacer sus fechorías, vamos a decir así, de esa manera. Y la palabra muestra que tienen una organización estructurada y siguen sus planes de acción con inteligencia también y disciplina. Por eso que el apóstol Pablo habla allí en la carta a los Efesios que hay todo un mundo espiritual de jerarquía donde ellos se mueven, se organizan. Y por eso que la iglesia igual debe aprender a conocer este mundo espiritual para poder enfrentarlo con las armas que el Señor también nos ha dejado. Y en cuanto al carácter moral de los demonios, las Sagradas Escrituras testifican que estos son sucios y los llaman espíritus inmundos o impuros. Y también son viciosos, son malintencionados, es decir, que han hecho del mal su forma de vida. Ese es el estilo moral que ellos tienen. Y estos seres caídos no tienen la menor disposición al bien. No vamos a encontrar en que ellos van a hacer el bien o van a hacer el bien, nunca. Siempre van a hacer el mal. Y así como entendemos el origen y su naturaleza, también hay un texto en 1 Reyes 22-23 que dice: así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. O sea, también tenemos que decir que Dios en su voluntad permisiva usa a los demonios para también llevar a cabo sus propósitos finales, aunque no pierde su soberanía, pero también la Escritura habla de aquello. Por ejemplo, en el texto que leí, y lo vuelvo a leer, dice: así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. ¿Qué significa esto? En este relato del Antiguo Testamento, uno de los reyes de Israel, usted lo puede leer con más calma en su casa, se había rodeado de profetas falsos, este rey, y solo buscaba los profetas que le profetizaran cosas buenas, y que cuando él tenía que ir a alguna batalla, él buscaba a estos profetas, que eran profetas de la corte, por decirlo así, donde estaban ahí para hacer esa labor, pero este rey los tenía ahí para que le dijeran cosas buenas.
Y si él tenía que ir a una batalla, él esperaba que estos profetas le dijeran, sí, te va a ir bien, vas a derrotar al enemigo, te va a ir súper bien. Pero había un profeta ahí que solamente profetizaba lo que Dios le decía. Pero a este rey no le gustaba eso, porque le decía muchas veces, te va a ir mal, si no te arrepientes de tus pecados te va a ir mal, y ese ejército enemigo te va a saquear y vas a perder y va a terminar tu reinado. No le gustaba a este rey escuchar a este profeta. Y como no deseaba escucharlo, entonces cuando lo enviaron a buscar y le dijeron que profetice, profetizó de la misma manera, si no te arrepientes, rey, de tus pecados, vas a perder tu reinado. Y no le gustó. Quería escuchar a los otros profetas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo, no importa. A estos profetas falsos que están allí, yo les voy a colocar un espíritu de error, un espíritu de mentira, y él los va a creer. Los va a creer. Entonces uno dice, en la voluntad permisiva de Dios, entonces vemos también cómo entonces estos demonios pueden actuar en la vida de las personas cuando son rebeldes, cuando le abren la puerta al enemigo, y entonces también le dan la legalidad, por decirlo así, la facultad al enemigo para que pueda actuar en sus vidas. Los demonios, al igual que su jefe, el diablo, se oponen a la voluntad y planes de Dios. Y así surgieron y así siguen actuando a través de los siglos. Y su propósito es hacer fracasar la buena voluntad del Señor y también arrastrar a los hombres y a las mujeres a su filosofía de vida y a sus caminos perversos. Obran con el fin de obstaculizar el bien temporal en este tiempo, pero también pensando en que la gente se pierda eternamente, para que no tenga la salvación eterna en Cristo, y ellos se enfocan en ese plan. De allí que son tentadores por naturaleza. Buscan atrapar a los hombres y mujeres en el pecado y esclavizarlos a sus caprichos perversos, porque de esa forma entonces sus planes malévolos se llevan a cabo. Pero los demonios no han logrado quebrantar ni el poder ni la soberanía de Dios, y finalmente, a pesar de lo que ellos quisieran hacer, terminan haciendo los planes de Dios, porque Dios es soberano. Eso es importante que lo tengamos muy en claro. Y Dios usa a los demonios para castigar a los hombres que han abrazado la impiedad en sus vidas, haciendo que sean atrapados en la maldad que aman sus corazones. Al infligir dolor y quebranto a los pecadores, los demonios solamente están precipitando las consecuencias del pecado sobre la vida de aquellos que los han adoptado en sus corazones. También los demonios son usados por Dios en su voluntad permisiva para probar y disciplinar a sus hijos. Y esto se ve claramente en la experiencia de Job, varón justo, recto, que fue sometido a prueba, que fueron pruebas terribles y que finalmente enriquecieron su vida grandemente. Y también, por otro lado, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 5 de la primera carta de los Corintios, habla de que los malos creyentes deben ser entregados a Satanás para que quebrante sus cuerpos y sean llevados al arrepentimiento, como diciendo, bueno, entrégalo al maligno para que aprendan y para que ellos sean corregidos de alguna forma, para que lleguen al arrepentimiento y lleguen nuevamente a la comunión con Dios. Está diciendo aquello. También vamos a decir lo que dice Mateo 10:1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Aquí está hablando del poder que tienen los demonios. Y antes de hablar del poder que ellos tienen, debemos decir que estos reconocieron el poder y autoridad del Señor Jesucristo y se sometieron a Él. No hicieron esto porque tuvieron la disposición de hacerlo, sino porque no tenían más alternativa. Ellos sabían que Cristo es la autoridad divina y es absolutamente superior a la que ellos tenían y tienen. Y debemos mencionar también que los demonios saben reconocer la autoridad de los hijos de Dios, que son portadores de la autoridad de Jesucristo. Ellos saben cuando se trata de un discípulo fiel, que actúa en el nombre que es sobre todo nombre, conforme a la autoridad delegada por el Señor y las instrucciones recibidas
de resistir al maligno, reprenderlo y echarlo fuera de la vida. Por eso que el Señor también quiere que dentro de su iglesia hombres y mujeres fieles puedan también conocer este mundo de maldad, cómo se mueve, cómo se organiza, para que también nosotros sepamos cómo enfrentarlo y cómo desbaratar sus planes, cómo echar abajo todo plan y estrategia que el enemigo quiere usar contra su iglesia y también contra cada uno de nosotros, que no bajemos la guardia. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para que podamos vivir vidas donde no seamos esclavos del enemigo, sino que tengamos la autoridad de Cristo y poder llevar vidas victoriosas también. Y el Señor nos ha dado esa autoridad para que la podamos usar. Y con esta verdad de fondo debemos decir que los demonios tienen poder para controlar los cuerpos humanos y también de los animales. ¿Se recuerdan del caso del endemoniado de Gadara? Cuando los demonios que estaban en el hombre dijeron: bueno, sácanos de aquí, pero queremos ir, ¿cierto?, donde esos cuerpos. Y el Señor, en su voluntad permisiva, Él lo permitió, y esos animales se volvieron locos por la presencia demoníaca y al final cayeron a un abismo y murieron. Y su preferencia, por supuesto, son los humanos, porque la intención es manejar sus vidas, y muchas veces lo hacen a través de enfermedades físicas con las que azotan a sus víctimas. También pueden causar en algunos casos desequilibrios mentales en aquellas personas. También los pueden llevar y los arrastran a actos y hábitos impuros, los esclavizan en vicios, en pecados sexuales, en fin, en todo tipo de hábitos que no glorifican al Señor. Y estos demonios tienen poder para quebrantar a los hombres y mujeres, pero no pueden resistir a Jesucristo. Esa es la clave. No pueden resistir a Jesucristo y a los hijos del Señor que viven conforme a la voluntad y propósito del Señor. Ahora, dice también 1 Timoteo 4:1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y hay una gran diferencia en lo que estos seres malvados logran. Por ejemplo, primero, la persona que no tiene a Cristo está desprovista de protección y por lo tanto está a merced de ellos. La persona que no tiene a Cristo en su vida. Pero en segundo lugar, la persona que tiene a Cristo como Salvador y Señor está cubierta por la obra de la cruz y tiene autoridad del Señor sobre las huestes del maligno. Esto también que quede claro. Y la Biblia habla de personas endemoniadas que el maligno maneja a su gusto y capricho, llegando a dominar sus facultades mentales, a hablar por ellas y dominar sus cuerpos. Y estos casos se dan entre personas cuyas vidas de pecado se han abierto a la acción del maligno, pues no conocen a Cristo, no le han entregado su vida y no pueden ejercer ningún tipo de fe que los libre y los proteja. Pero los que estamos aquí, todos somos hijos del Señor. El Señor ha limpiado nuestros corazones con su sangre preciosa. Cuando tocó el corazón y llamó a la puerta de nuestra vida, le pudimos abrir la puerta del corazón y ahora Él habita en nosotros por su Espíritu Santo. Así que eso nos da seguridad de que el Señor está en nuestra vida, está con nosotros, está en nosotros. Pero también hay que reconocer lo siguiente, porque algunos tal vez no están de acuerdo con esta línea, pero lo hemos dicho en otras oportunidades, también los cristianos podemos ser influenciados por estos demonios, estos seres malignos. Y si le damos lugar, entonces va a tomar fuerza en nuestra vida, con nuestros hábitos, actitudes, conductas. Y lastimosamente los creyentes no estamos libres de la acción e influencia de los demonios. Ellos procuran implantar en la mente de los creyentes sus pensamientos impuros y su forma de vida pecaminosa y mundana. Inclusive en la vida religiosa los demonios buscan imponerse no con impurezas groseras, pero sí con orgullo espiritual, herejías, pleitos y divisiones en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que uno tiene que estar alerta.
cuando seamos tentados en esa línea, en esa dirección, y saber cuándo, ¿cierto?, este pensamiento y este sentimiento y esta acción viene de estos demonios, para que nosotros podamos contrarrestarlos y reprenderlos y ordenarles que retrocedan y no tengan arte ni parte en nuestra vida. Tenemos la autoridad para hacerlo, hermanos. Y tenemos incluso la autoridad para que nosotros mismos nos podamos ungir y podamos orar por nosotros, ¿ya? Y decir, y yo reprendo al enemigo y todo pensamiento y sentimiento que está viniendo a mi vida en esta hora con fuerza en el nombre de Jesús, los reprendo, los echo fuera. Uno tiene esa autoridad en Cristo Jesús para poder hacerlo, porque somos la iglesia de Cristo. Y los creyentes espirituales, sujetos y que son obedientes a Dios y a su palabra, son un tremendo escollo o obstáculo para Satanás y sus demonios, porque están libres de su obra e influencia y son un impedimento para que estos puedan actuar libremente. Por eso una iglesia también debe orar en esa dirección constantemente. Contener al enemigo, toda fuerza de maldad que quiera atacar a su iglesia, para que el Señor también vaya obrando en nuestras vidas. Así que, estimados hermanos, tenemos la autoridad de Cristo para poder hacerlo. Ahora, dice segunda de Corintios 11:14, y no hay que sorprenderse, pues, si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿De qué forma se manifiesta también? Y los demonios no se manifiestan directamente como lo que realmente son. Adoptan formas y apariencias detrás de las cuales actúan, ocultando su verdadero carácter impío y sus malvadas intenciones. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, de manera que logra engañar a los hombres que ignoran la palabra de Dios y carecen del discernimiento que da el Espíritu del Señor. Los demonios no tienen problemas en adoptar formas religiosas y hasta aparentemente espirituales, como la santurronería o manifestaciones de tipo espiritualista, es decir, aparentar una santidad y espiritualidad que no lo es, que alguien ostenta, manifiesta, pero no es así en el fondo. ¿Ya? Entonces no podemos llegar tampoco a eso de que nos dejamos llevar por un espíritu religioso y aparentamos lo que no somos, porque también somos presas del enemigo y le estamos abriendo puertas también al enemigo. Nunca debemos olvidar que lo que distingue a Dios es la santidad, pero santidad verdadera, el amor y humildad, virtudes que el diablo no puede imitar. Y no debemos correr tras las cosas externas que el diablo puede imitar con facilidad, cuando hay mucha apariencia en nuestra vida, como que queremos mostrar una imagen que no corresponde. El Señor nos conoce, y si hay algo que Él tiene que quitar de nosotros, y hay un área en nuestra vida que Él quiere liberar, tenemos que dejar que el Señor lo pueda hacer en nuestra vida. Y como los demonios pueden adivinar y pronosticar, entre comillas, esta acción pasa como si fuera profecía también en muchas iglesias. Por eso es que uno tiene que estar alerta. Cuando se levanta alguien y dice, esto me dice el Señor, pero vamos a ver si la palabra lo confirma y si realmente la fuente viene de Dios. Uno tiene que estar también ahí alerta en ese sentido. Y esta acción como si fuera profecía, pero se trata de profecía falsa, de la cual el creyente y la iglesia deben cuidarse. Y también suelen tener manifestaciones más toscas o grotescas, por ejemplo, como la magia, la hechicería, el encantamiento, que son más claramente demoníacas. Aunque hay incautos que también se dejan arrastrar y corren detrás de lo que es la brujería, verse la suerte, el horóscopo, consultar las cartas, el tarot y todo aquello. Entonces también son formas en que el enemigo, en forma sutil, engaña a muchos, incluso a creyentes los puede engañar cuando caen en ese terreno. Usted dirá, pero pastor, usted está hablando a la iglesia, que está hablando a creyentes. Pero yo me he encontrado con creyentes que pueden estar en el culto y pueden ir a consultar el tarot, las cartas, y sin ningún problema. Entonces uno dice, y bueno, ¿y cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el fundamento que hay en sus vidas? Entonces uno no se asombra
en ese sentido de ese tipo de prácticas que puede haber en las iglesias. Cuando empezamos a estudiar Corintios, dijimos que en la iglesia de Corinto va todo tipo de personas. Y eso también se puede dar en el tiempo actual. En una iglesia cristiana hay creyentes espirituales y creyentes carnales, inmaduros. También hay gente que va por simpatía, hay gente que va de visita, incluso puede llegar gente que quiere hacer algo contra la iglesia y se presentan acá como instrumentos del maligno. Uno nunca sabe lo que puede estar ocurriendo, ¿ya? Entonces uno tiene que estar consciente de eso y ser realista con respecto a lo que puede ocurrir en nuestro contexto. Entonces nos encontramos con personas que, pudiendo venir a la iglesia, pueden también estar practicando este tipo de cosas que son del mundo espiritual de la oscuridad. Mateo 8:16 dice: al anochecer presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él, con solo una palabra, expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. Satanás y su dominio sobre el ser humano. Cuando Adán y Eva cayeron en las redes del tentador, se convirtieron en sus esclavos. Y a partir de ese momento el pecado se enseñoreó sobre ellos y pasaron del reino de luz al reino de las tinieblas, del cual Satanás era y es el Señor. Es por esa razón que el hombre y la mujer no solo es víctima de su propia naturaleza de pecado, sino también del diablo y sus demonios. Pero esto no termina allí. Se complica más para el hombre y la mujer porque vive en el cosmos o el mundo que Satanás gobierna con mano férrea y con intenciones infernales. Por eso que la Escritura dice que, con minúscula, Él es el Señor y el amo de este mundo. Y uno piensa, pero si el Señor Jesús es el Señor y el amo, es verdad, Él es el Dios soberano que reina por sobre todas las cosas. Pero en la caída, allí en Edén, el ser humano le entregó terreno al enemigo y le confirió lamentablemente autoridad para que pueda gobernar en ese sentido. Por eso que la Biblia lo llama el Señor de este mundo. Y nosotros estamos insertos en este mundo, en este cosmos. Y de ahí el Señor nos llamó y ahora somos sus hijos y somos su iglesia y tenemos la autoridad también para contrarrestar el poder del maligno. Y hasta antes de Cristo era imposible para el ser humano ser libre del predominio del poder de las tinieblas. El señorío de Satanás y sus demonios sobre los hombres y mujeres era tal que podían manejar sus mentes y cuerpos sin que nadie pudiera ejercer poder para liberarlos. Es recién con la venida de nuestro Señor Jesucristo que los demonios y el mismo Satanás fueron derrotados y perdieron su predominio sobre los hombres y mujeres. Solamente ante Cristo y más tarde ante los discípulos del Señor, como portadores de su autoridad, el poder infernal se supo perdido. Con la venida de Cristo. Y también cuando Él envía a sus discípulos, ya el poder del infierno ha sido contrarrestado. Y cuando Cristo va a la cruz y Él derrama su vida preciosa y su sangre preciosa por nuestros pecados, entonces podemos nosotros proclamar victoria y podemos en el nombre de Jesús entonces contrarrestar el poder del maligno, porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios, el terrible poder y la cruel autoridad de Satanás y sus demonios han sido vencidos en la cruz de Cristo. Ahora el hombre y la mujer pueden ser libres, completamente libres por la gracia del Dios Todopoderoso. Y Cristo venció al pecado. Y dice Romanos 5:19, por uno solo que desobedeció, hablando de Adán, a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, Cristo, muchos serán declarados justos. El predominio de Satanás sobre el hombre y la mujer se da debido al pecado. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en la tentación del diablo, éste no hubiera tenido autoridad ni dominio sobre ellos. El pecado arrancó al hombre y la mujer de la dependencia de Dios y de su recto y amoroso dominio, trasladándolo al dominio del diablo, que es Señor y Dios de las tinieblas. Pero Cristo venció en la cruz a Satanás y al pecado. Y así como el pecado le confiere a Satanás derecho sobre el hombre pecador,
De igual manera, Satanás perdió este derecho cuando Cristo pagó el pecado de los hombres y mujeres, anulando el poder esclavizante que tenía sobre ellos. O sea, hay una nueva acta que se levantó. Y esa acta dice que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Y esa acta fue escrita allí en la cruz del Calvario cuando la sangre de Cristo fue derramada. La cruz de Cristo derribó la pared intermedia del pecado y retornó al hombre y a la mujer a Dios, a su Creador, restaurando así la comunión entre Dios y el hombre y la mujer. Cristo quebrantó las cadenas de pecado que atacaban el corazón del ser humano, cadenas que a la vez lo esclavizaban al poder de Satanás y sus demonios. Uno puede preguntarse, ¿pueden los demonios lograr algo en la vida de los creyentes? Sí, por el pecado, pues esto es como devolverle sus derechos. Sin embargo, cuando el creyente se mantiene en santidad por el Espíritu Santo y limpio por la sangre de Cristo, los demonios no tienen la menor oportunidad. Gloria a Dios por esto. Porque podemos en Cristo ser más que vencedores. Y Cristo venció a Satanás. Colosenses 2:14 dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Hermanos, esto es pero glorioso. Cuando pensamos lo que dice acá, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Cristo venció a Satanás. Y si bien es cierto que el pecado fue sumamente dañino y destructivo para el ser humano, el efecto de la obra de la cruz de Cristo fue infinitamente mayor, al punto de reconciliar con Dios todas las cosas en los cielos y en la tierra. La obra de la cruz hizo que las cosas cambiaran de tal manera que Dios ve ahora todo de manera diferente. ¿Y por qué? Porque ahora hay una base suficiente e incuestionable para la redención de todos los hombres y mujeres. El apóstol Pablo declara que la obra de Cristo ha afectado el dominio del diablo. En la cruz de Cristo ha despojado a los principados y potestades del mundo angelical, ha triunfado sobre ellos y los ha exhibido públicamente para que todos lo sepan y vean. Los más grandes enemigos del ser humano fueron completamente vencidos y despojados de todo derecho usurpado por el diablo y sus demonios. Como el ser humano quebrantó la ley de Dios, ésta se tornó adversa y condenatoria para él. Al mismo tiempo, el diablo y acusador de nuestras almas la usaban para sus fines. Sin embargo, una vez que Cristo pagó la culpa por nuestros pecados, sustituyéndonos en la cruz, satisfizo la santidad y justicia de Dios y nunca más se pudo ni podrá acusar a los redimidos. Cristo clavó en la cruz el acta anulada y también quebrantó el poder del pecado, quitándoles a los demonios su base de autoridad sobre el hombre y la mujer. De esta manera, hermanos y hermanas, la cruz se convirtió en su derrota definitiva. Ahora el diablo y sus demonios están desarmados y vencidos por Cristo. Somos libres en Cristo Jesús. Y Cristo deshace la obra del diablo, dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra de la cruz no solamente queda como un hecho magnífico, acontecido y registrado en la historia, sino que se plasma en la vida de los hombres y mujeres como un poder liberador. La victoria de la cruz de Cristo corre cual corriente de aguas que rompen el poder diabólico y liberan a los hombres y mujeres que abren sus corazones al amor redentor de Dios. Satanás fue vencido en el madero y desde aquel entonces puede ser derrotado en la vida de hombres y mujeres, quien quiera que sea, siempre que se abrace a la bendita y gloriosa cruz de Cristo. Después que el Señor Jesucristo venció y despojó a los demonios en cada uno de sus enfrentamientos, envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios, proveyéndoles de la autoridad necesaria para que cumplan su tarea.
Más tarde, cuando los discípulos regresaron e informaron a Jesús de sus logros y victorias, el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Evidentemente el poder satánico había sido quebrantado por la prédica del Evangelio de Jesucristo. Por eso que tenemos que seguir predicando, hermanos, el Evangelio de Cristo. Y como decía el apóstol Pablo a los Corintios: no quise saber ninguna otra cosa entre ustedes que a Cristo y a este crucificado. Y solamente me glorío, dice el apóstol Pablo, en la cruz de Cristo y nada más. Por eso que la iglesia tiene un mensaje glorioso que predicar, un mensaje redentor que tiene que anunciar y proclamar, y esa es nuestra tarea como iglesia del Señor. Con toda razón el apóstol Juan, testigo de la victoria de Cristo, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo desajustó y desbarató las antes firmes e inmensas obras de las tinieblas. Ahora el enemigo de Dios y de los hombres solo puede, por decirlo así, armar castillos de arena que se caen, porque nosotros en Cristo Jesús tenemos aquella autoridad para poder contrarrestar su poder. Y por último, los cristianos frente al poder de las tinieblas. Santiago 4:7 dice: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Es como la receta. ¿Cómo podemos contrarrestar el poder del maligno? Sometámonos a Dios, opongamos resistencia al diablo y este huirá de nosotros. Hay dos extremos en la actitud que asumen los creyentes frente al poder de Satanás y sus demonios. El primero es de temor, como si Cristo no los hubiera vencido en la cruz. No me gusta que hablen del diablo, dice mucha gente. No quiero que prediquen de eso. ¿Ya? Estamos para predicar a Cristo. Es verdad, pero también hay que conocer al enemigo. ¿Ya? Entonces no hay que tener este temor. El segundo es un ingenuo desconocimiento y hasta una tonta ignorancia de quiénes son ellos y cómo actúan. Por supuesto que estas dos maneras de actuar son incorrectas y dañinas por las consecuencias que traen para los hijos de Dios. Cuando ignoramos este tema, cuando nos gusta tocar este tema, nos quedamos allí y ni siquiera sabemos con quién estamos luchando y no conocemos sus estrategias y cómo confrontarlas. Y como creyentes debemos estar apercibidos de la lucha que tenemos que enfrentar con el poder demoníaco, que es mucho más poderoso que nosotros y que solamente podemos vencerlo en el poder de Cristo. Por esta razón debemos fortalecernos en Él y vestirnos con la armadura de Dios que ha provisto, porque únicamente así tendremos asegurada la victoria. La Biblia no solo nos instruye a no ignorar las maquinaciones, planes ni estrategias de acción de estos seres angélicos caídos, también nos exhorta a conocer la verdad acerca de ellos, cuidando de no darles oportunidad en nuestras vidas con pensamientos, sentimientos o acciones pecaminosas. Debemos tener cuidado y vigilar esto, ejerciendo el dominio propio en el poder del Espíritu Santo. De esta manera podremos resistirles y reprenderles en la autoridad del Señor Jesucristo, para que no tomen lugar en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestras iglesias. Así que, estimados hermanos, estimada iglesia, nosotros creemos que si Dios entregó su propio Hijo a morir en la cruz, y mientras Jesús sufría en la cruz, así pudo derrotar a Satanás, no vamos a pensar que Dios también nos ama a cada uno de nosotros y desea también salud espiritual y libertad en Cristo Jesús ante cualquier situación que estemos enfrentando. Si Dios entregó su propio Hijo por amor a nosotros, ¿no nos dará también con Él el hecho de que también seamos libres en Cristo totalmente? Y si estamos luchando por alguna situación en nosotros, algún hábito, algún vicio, que el Señor conoce solamente, y usted, el Señor quiere traer libertad también a nuestras vidas. Y para eso tenemos que reconocerlo y pedirle que Él también nos haga libres y pueda santificar nuestra vida. Y también podemos decirle al enemigo: escrito está, la palabra de Dios me dice esto, que yo fui llamado a libertad,
Yo fui llamado para que viva para ti una vida victoriosa. Y cualquier situación que estemos viviendo en nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero que tú puedas obrar aún más en mi vida. Y si hay que reconocer alguna situación que estamos viviendo o estamos enfrentando y no podemos liberarnos de alguna situación, y nos damos cuenta que yo lucho con mis fuerzas, pero me sobrepasa. Bueno, tal vez estamos luchando contra algún ser espiritual maligno que nos está atacando y está haciendo que nuestra vida sea difícil. Pero para eso primero hay que reconocer nuestra condición. Después reconocer que en la palabra está escrito que en Cristo somos más que vencedores. Abrazarnos a la cruz de Cristo y pedirle que Él nos perdone y nos limpie con su sangre preciosa. Dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él estaba escribiendo a creyentes. Entonces reconoce de que si había que confesar pecados, también dentro de los creyentes podemos confesar pecados. Tal vez albergamos en nuestro corazón una falta de perdón, no hemos perdonado a alguien que nos dañó, o nosotros hemos dañado a alguien y no hemos pedido perdón, y abrigamos en nuestra vida alguna situación que no está aún definida, resuelta. Y para eso tenemos que decirle, Señor, quiero que tú obres en mí, que tú me liberes totalmente de una situación que estoy enfrentando y estoy viviendo y estoy luchando solo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo bueno para nosotros. Él quiere redireccionar nuestra vida en ese sentido, para que vivamos en plenitud y en victoria. Así que, hermanos, vamos a orar. El Señor conoce el corazón de cada uno y usted puede también usar este tiempo para orar y conversar con Dios y decirle cómo está su corazón. Si hay alguna situación que hay que resolver, bueno, es la oportunidad para que usted se acerque a Él y le diga, Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero reconocer que tu palabra me dice que en ti yo puedo ser victorioso y esto no lo puedo resolver solo. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Si hay algo que resolver y no está resuelto aún, Señor, te pido que tú me ayudes para avanzar. Y yo sé que tú tienes un camino para mí distinto al que estoy llevando, pero para eso debo comenzar con reconocer mi condición, confesar mi pecado, pedir que tu Espíritu Santo me llene y tú puedas guiar mis pasos. Padre Santo, en tus manos están tus hijos, tus hijas. Tú los conoces mejor que yo. Tú sabes cuál es su condición. Señor amado, y ruego por sus vidas. Ruego para que tú trates con cada uno. Todos te necesitamos. Cual más, cual menos, porque a veces pasamos por etapas, momentos difíciles. Y necesitamos, Señor, conocer el mundo espiritual del maligno, porque muchas veces estos seres malignos quieren entorpecer nuestra vida espiritual, quieren ensuciarla, quieren dañarla, quieren debilitarla. Pero, Señor, queremos echar mano de tu palabra que dice, escrito está. Y escrito está que hay uno que murió en la cruz del Calvario, uno que derramó su preciosa sangre, y no era cualquiera, era el Hijo de Dios, era el Santo de Israel, que murió por nuestros pecados y nos trajo libertad, nos trajo liberación. Él resucitó de entre los muertos y vive hoy, y vive en nosotros por el Espíritu Santo. Así que, Señor, gracias porque habitas en nuestros corazones. Nos sentimos gozosos, contentos, porque tú estás en nuestra vida. Un día nos sacaste de la oscuridad, nos sacaste del reino de las tinieblas, nos trajiste al reino de tu amado Hijo Jesús, el reino de la luz, y caminamos con ese gozo. Pero también, Señor, no queremos desconocer las maquinaciones del enemigo, cómo de una u otra forma va a querer debilitarnos y querer dañarnos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no queremos darle lugar, queremos mantenernos firmes en ti, Señor, para que tú puedas, Señor, salir victorioso en nuestras vidas. Oramos como iglesia para que nos ayude, Señor, porque reconocemos que no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y tenemos que aprender a orar para contrarrestar el poder del maligno y desbaratar todo plan de las tinieblas contra tu iglesia, para que tú, Señor, puedas obrar en nosotros
y haya comunión, haya unidad, haya el deseo de aprender más de tu palabra, haya el deseo de conocerte más a ti, de ser llenos del Espíritu para que proclamemos tu palabra. Señor, en tus manos están tus hijos, tus hijas, las familias representadas, y rogamos que tú sigas obrando en el corazón de cada uno de los que estamos acá, porque tú has hablado de una u otra manera a nuestro corazón, pero delante de ti somos responsables cada uno de tomar decisiones. Así que, Señor, nos encomendamos a ti y te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga inquietando y nos siga mostrando lo que tenemos que hacer. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y damos honra y gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor nos